Este podcast lo voy a iniciar de manera diferente. Les voy a contar algo. Hace aproximadamente un año se empezó a escuchar una noticia de que el Tribunal Electoral de Aguascalientes había designado al primer magistrado de México, y no de México nada más, sino también de Latinoamérica. Pues el día de hoy lo tenemos aquí. Su nombre es Jesús Ociel Baena Saucedo y pues nos está haciendo el honor de acompañarnos en esta entrevista para que nos cuente toda su historia. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, pero antes de empezar tengo que disculparme de antemano porque el lenguaje inclusivo o el no binario no lo tengo tan adoptado, entonces seguramente me voy a equivocar. No, gracias, maestra. Al contrario, gracias por la invitación, porque justamente yo he repetido en muchas ocasiones que estos espacios lo que nos permiten es dignificar nuestra población LGBTIQ+, nos permiten hablar de los temas con toda la seriedad que ameritan, independientemente de la algarabía y lo que podamos hacerlo, no, para no ser tan cuadrada en la entrevista, pero el tema es que se atienden los temas, se ponen en la mesa y se debaten. Eso es lo más importante. Muchísimas gracias y que tengas la intención de quererlo decir o incluir o mencionar, y ya es una gran ganancia. Yo creo que los cambios culturales así comienzan con voluntad. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta es esta. ¿Quién es Ociel? Muy bien, pues déjame te cuento. Ociel Baena, soy originario de Saltillo, Coahuila. Tengo 38 años, tengo muchísimos años ya en la materia electoral, ya formalmente 15 años, aunque desde la secundaria que participaba activamente en la sociedad de alumnos, fui presidente de la sociedad de alumnos en la en la secundaria y luego en la facultad de Derecho en la Autónoma. Me gradué de la Universidad Pública en la facultad de Jurisprudencia y desde hace 12 años vivo en Aguascalientes, justamente por los concursos públicos que he estado participando. El lugar más cercano a Saltillo era Aguascalientes. Entonces fue cuando tomé la decisión de irme hacia Aguascalientes para entrar al Servicio Profesional Electoral Nacional. Vengo de una familia numerosa, somos 7 hijos, hijas, hijes. Tenemos una familia con más de 15 sobrinos. Es grande, sí. Entonces ya es una familia pues bastante crecida, pero la verdad es que me encanta mi familia. En mucho tiempo sufrí muchísima discriminación por mis padres y mis hermanas y hermanos, pero pues conforme van avanzando los tiempos y van entendiendo y van respetando mis propias decisiones, pues también eso me ha permitido tener ya una gran empatía con mi familia. Justamente eso es lo que me ha gustado de todo esto, que hay apoyo. El tema más importante de nuestra población es cuando la familia te extiende la mano, te respeta y te apoya. Interesante. Sí, el tema de la familia es una situación. ¿Cómo viviste esta situación con tu familia y luego después profesional? El tema de mi experiencia personal lo comento siempre. En mi infancia yo me sentí mujer, yo me sentía... Son cosas que normalmente no contaba, pero ya después cuando lo vas aceptando o lo vas reflexionando, porque a veces tratas de ocultar o de olvidarte de tu pasado. Pero yo en mi caso, yo me sentía niña, me sentía mujer, me gustaban las cosas de niña, jugaba con las Barbies de mis hermanas, me encantaba ponerme una falda de tablones verde que tenía mi hermana, le envolvía en la toalla y me metía al baño y me la ponía y yo me sentía realizada, caray. No era una faldita que tenía, no sé, yo nomás solamente recuerdo una falda verde y los tacones de mi mamá, ¿no? Entonces iba al buró, sacaba los tacones, me los ponía y me sentía yo una persona realizada. En mi infancia, te estoy hablando que yo tendría 5 o 6 años, ¿no? Entonces desde siempre supe que me gustaban los niños, así como a las niñas saben que les gustan los niños, sí. A los niños les gustan los carritos, a las niñas les gustan las Barbies, esos estereotipos que tenemos muy marcados. Yo los sabía y perfectamente entendía qué es lo que me gustaba, pero cuando yo lo manifestaba, la gente se burlaba de mí. Había muchísima discriminación hacia mi persona porque era totalmente afeminado. Entonces yo era una niña, ¿no? Incluso hasta cómo corría, cómo hablaba, cómo me expresaba, había muchísima discriminación hacia mi persona. Yo les cuento mucho que cuando intenté, una vez en la primaria, en 4º año de primaria, se hizo el evento para el Día de las Madres. Y el tema era, iba a haber una representación del Brindis del Bohemio.
Y yo, afortunadamente, gracias a Dios, siempre he tenido buena memoria de retención y me ha ido muy bien en las calificaciones. Entonces, era de las personas que luego se aprendían las cosas, los discursos, era pues bastante aplicada en la escuela. Y iban a escoger 5 varones para hacer la representación del brindis de lo bohemio. Y cuando pregunta la maestra, ¿quién quiere participar? Yo levanté la mano inmediatamente. Y me dijo, tú no, porque no tienes voz de niña, necesitamos niños que parezcan hombres. O sea, discriminación también en escuela. Cuando lo dijo la maestra y todos mis compañeros se burlaron de mí, pues, caray, yo me sentí muy incómodo en ese momento. Y lo hablo como con términos de varón porque en aquel momento yo no sabía estos temas del no binarismo, pero el tema es que esa y miles de experiencias más de discriminación de mis compañeros, compañeras, de los vecinos, vecinas de la colonia, de mi propia familia, pues me fueron marcando mucho y haciéndome ver que eso estaba mal. Entonces, incluso hasta pensar que esto era en contra de Dios, de la iglesia. Mi mamá es quien rezaba los rosarios en la colonia. Entonces, los rosarios de la Virgen en el mes de diciembre, que octubre, noviembre y ya concluían en diciembre los 46 rosarios. Y decidí, híjole, el hijo de Doña Lucha, la que reza los rosarios, es maricón, y todo es lo que decía la gente, ¿no? Entonces, para mí, todavía aparte de que sentía la carga personal, yo veía por mi mamá y por mi familia, decía, es que cómo los van a criticar por mi culpa. Y en segundo de secundaria tomé la decisión de masculinizarme, de hacerme hombre, de decir, voy a... 13 años. A los 13 años más o menos, yo dije, voy a cambiar. Y le dije a mi mejor amigo de la secundaria que me ayudara, que si me veía que me sentaba así, que me dijera, que si bajaba la mano, que si se me escuchaba la voz. Entonces empecé a fingir la voz, empecé a tener novias, empecé a jugar fútbol, que me caía gordísimo los deportes. Entonces empecé con esta forma de inventarme una doble vida. Y yo les digo que a tono de broma que fue mi etapa lesbiana, porque tenía novias y no me gustaban las mujeres, yo me sentía mujer, caray. Entonces les digo, fue mi época lesbiana, porque la verdad es que tuve novias, muchísimas novias, pero la verdad es que yo francamente no me gustaba, o sea, lo sentía. Y eso lo viví desde segundo de secundaria hasta la carrera, hasta el tercer año de la carrera, cuando me entró a un concurso público, en un concurso de derechos humanos. Okay. Y ahí es donde decía, ¿quieres contarnos tu experiencia de discriminación? Si eres persona LGBT, si eres persona adulto mayor, etc. Y participé. Entonces escribí mi historia de vida y gané el concurso. Y públicamente lo tuve que leer, eso no venía en la convocatoria, me hablaron, me dijeron, oye, ¿quieres leer ¿te animarías a leer? Le dije, no, porque eso no estaba en la convocatoria. Me dijeron, es que está padrísimo, lo tienes que compartir. Y si te decimos que ganaste el primer lugar, ¿sí te animarías? Dije, bueno, pues ya cambia la idea, el tema. Entonces me decidí a leerlo, me dijeron que había ganado el primer lugar. Y para mí representó salir del closet públicamente, porque en ese ensayo yo decía ¿no sabían la amigos? Discriminación. Mis mejores amigos eran 2 o 3 de la facultad que sí lo sabían. Okay. Todos los demás lo sabían porque yo, por más masculino que quería ser, todo el mundo me veía el precio, como dicen, ¿no? Sí, hay cosas que identificas. Entonces lo digo públicamente. Y esto fue un boom porque decían, ¿cómo? Si él dice esto públicamente y está concursando para la sociedad de alumnos. Entonces empezaron los discursos hacia mi persona de cómo es posible que una persona, un maricón, vaya a representar a la sociedad de alumnos, como un maricón vaya o quiera participar en este tipo de convocatorias. Entonces reviví otra vez la discriminación de mi infancia. Y yo lo comparto porque fíjate cómo en la sociedad, si no cumples el patrón, si no cumples el estereotipo, si no cumples con lo que la gente cree que es lo normal, empieza a haber crítica. Yo en mi infancia lo viví, cuando de secundaria la carrera que me masculinicé y empecé a tener novias, nadie me decía nada, pero lo vuelvo a decir públicamente y empezaron las críticas, sí, muy severas. Pero lo fui tratando de esconder un poco esa parte y a no decirlo, o decirlo, pero nada más a las personas con las que tenía más cercanía. Y yo estaba bajo este caparazón de, como no se me nota, no me lo preguntan y no lo discutimos. Así seguimos. Entonces así seguimos y eso me ayudó muchísimo. El hecho de ser una persona heteronormada, uh-huh. ¿Sí? Una persona gay cisgénero, que no se te note, es un privilegio hoy en día. Tú ves una persona lesbiana, una mujer lesbiana que la ves femenina y no se le nota lo lesbiana, no es problema para nadie mientras no lo diga.
tú ves un hombre varonil gay, no pasa nada, nada más no lo digas. Lo empiezas a decir y empiezas a tener problemas, pero el hecho de que no se te note ya es una gran ventaja, es un privilegio. Y eso justamente a mí me empezó a generar, y me di cuenta del privilegio que se tenía. Por eso es que viví muy heteronormado desde tercero de secundaria hasta hace 3 años que públicamente me reconocí como persona. Primero que transicioné en lo personal y luego lo hice público. Pero el punto importante es cómo nuestra sociedad nos arrebata esta vivencia. Ahorita estoy viendo, bueno, vi la serie de Heartstopper, no sé cómo se llama, y dices, wow, o sea, la ves tan romántica cuando dos chavitos que se enamoran. Está ahorita como que los primeros. Es la segunda temporada y es como lo guau, ¿no? Cuando estás en la secundaria que veías tú, por ejemplo, me tocó ver las novelas de... A mí me encantaba Mariela del Mar. No, a todos. Cementerio de la billetera, y más cuando me identificaba. Sí. Entonces, este tipo de novelas a mí me encanta. Yo era, a fin de cuentas, jotísima y me encantaba ver novelas. Si te identificas, ¿no? Que ves el romanticismo, que ves a la quinceañera que va con su vestido, que se enamora por primera vez siendo menor de edad y se enamora del profesor, etc. Entonces, todo eso que vive una persona heterosexual, a las personas LGBT nos lo roban. ¿Por qué? Porque no lo podemos decir. O sea, tú como gay, como un niño... No lo puedes tener ni públicamente. No lo puedes decir. O sea, está prohibidísimo que tú digas, es que me gusta fulanito. No, esto es lo peor, es el caos, ¿no? O sea, a mí me pasó. A mí me pasó, yo recuerdo mucho en mi infancia, que una vez estuve bailando, como me puse un blusón, estaba bailando con un amiguito, tendría yo 8 años, yo creo, 9 años, y me vio mi hermano y fue y le corrió y le dijo a mi mamá, sí, él está vestido de mujer y está bailando como la del video. Y así como ahorita ves una niña que baila como reggaetón y yo estaba haciendo exactamente lo mismo, que llega mi mamá enojadísima y me dijo hasta de lo que me iba a morir. Y dices tú, o sea, no puedes vives en una esclavitud, no te puedes expresar, te roban tu pubertad, te roban incluso hasta la identidad, exactamente. Por eso el tema de infancias trans, sano, así es, normal, natural. En las infancias trans, por eso a mí me gusta mucho hablar de este tema, porque las infancias trans existen. Las personas LGBT desde siempre nos damos cuenta de nuestra identidad, la mayoría, porque hay personas que también en edad adulta tienen derecho a descubrirse. Entonces la mayoría de las poblaciones LGBT nos damos cuenta desde la infancia y no podemos hacer esto que hace una persona heterosexual. Entonces, ¿cómo vivimos encarcelados? ¿Cómo vivimos esclavizados? No podemos expresarnos, no podemos decir, no podemos vivir, no podemos ir de la mano de nuestra pareja en la calle. No podemos presentárselo a la familia, no charlas con tu pareja fuera de la casa, como no sé, en Aguascalientes le dicen planchar, en Saltillo le llaman echar reja, platicar, eso lo puedes hacer, imagínate, claro. ¿Por qué? Porque está prohibidísimo, ¿no? Entonces vivimos romances escondidos, vivimos romances anónimos, te tienes que esconder para poder ver a la persona, y es lo peor, que encontrar a otra persona que se acepte es muy difícil, ¿no? Es totalmente difícil. Fíjate, yo te comento, no voy a decir nombres, pero en la facultad, no voy a decir tampoco si nada más en mi salón, pero en mi facultad, de ahora para acá, 4 personas de la facultad se asumen ya como personas LGBT. Y yo decía, yo pensé que era la única persona en el salón, cuando no. Entonces dices, había más, pero ya después de muchos años se atrevieron a dar el paso y a salir del closet, pero esto es tan natural y estamos entre todas las personas que eso justamente debería ser muy común. Pero como te digo, lamentablemente nos roban el espacio, nos roban la aspiración, nos roban el momento, nos roban la vida. Y hasta después de muchos años, cuando decides, es cuando empiezas a disfrutar. Yo hoy, Osiel, la persona que tú ves, es esa conformación de lo que quise ser y luego lo que viví y que ya generé mi propia identidad. Entonces, hoy, Osiel Baena, esa persona no binaria que se descubre en un litigio estratégico en contra del Senado, generé mi propia identidad a partir de ese razonamiento, porque yo toda mi vida era maricones y machorras. No había ese término de que gays y lesbianas, ni siquiera. Para mí todo el mundo era dicotómico, no sabía que existían las personas
de género fluido, las personas no binarias, las personas queer. Jamás escuché hablar de las mujeres, de las personas mushes de Oaxaca, que son milenarias, menos los Hijira en la India, menos los dos espíritus en Estados Unidos. O sea, vives en la ignorancia y además de que vengo de una familia de escasos recursos allá en Saltillo, pues por supuesto que no íbamos a hablar de esos temas para empezar, ni se tocaban porque eran temas tabú y además no se conocían. No había tampoco el acceso al conocimiento que hoy en día tenemos, ¿no? A través de la globalización del internet. Así es. Y fíjate, y las referencias que teníamos siempre en televisión era el maricón ridiculizado que hacía reír, que era el hazmerreír de las personas y al que bulleaban. Ese es el estereotipo con el que vamos creciendo culturalmente. Por eso hoy tener presencia de la diversidad en espacios públicos, de gente referente, que se ha ganado los espacios, que tiene capacidad y que lo demuestra, es de aplaudirse, es de decir, claro que las personas LGBT no solamente dan show travesti, no solamente se dedican al trabajo sexual y no solamente son estilistas, que son estereotipos que tenemos de nuestra población porque no hay oportunidades laborales. Entonces ese tema es muy lamentable, es la realidad que vive la población LGBT. Tú simplemente pregúntate, ¿cuántas personas, mujeres trans tenemos como amistades? Y hay muchísimas, pero ¿cuántas de ellas son nuestras amigas? Son pocas. ¿Por qué? Porque les cerramos incluso hasta la plática en el médicas, círculo social. ¿cuántas son, no sé, abogadas? ¿Cuántas de ellas ejercen una profesión? Entonces, ¿por qué? Y existen y muchas de ellas tienen profesiones, pero les limitan la posibilidad de trabajar. Entonces, vivimos en un país tan injusto, tan criticado, una población tan discriminada, pero nos vamos abriendo espacio conforme van avanzando los tiempos. Magistrada, eres una persona autoescrita no binaria. Así es. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Te quiero platicar primero cómo me di cuenta de esto, porque es un descubrimiento, ¿sí? Incluso las personas LGBT nos damos cuenta de lo que somos y hay una palabra que se llama transicionar. Transicionar es aceptar tu realidad, entenderte como tal y tomar la decisión de asumir. Esa es una transición. Yo me asumí como gay. Yo me identifiqué mucho tiempo, pero me acepté en la secundaria. Entonces ahí es cuando dije, a ver, es que esto significa que eres maricón, porque yo no sabía de otras palabras, no sabía del término homosexual ni de gay. Entonces, soy maricón. Entonces ahí transicioné a aceptar mi orientación sexual. Pero cuando demando al Senado de la República que se abre una posibilidad de una magistratura en el Tribunal Electoral de Aguascalientes, reformaron, un año antes de que se diera la convocatoria, reformaron el artículo 106 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y se estableció que se debería de alternar el género mayoritario. ¿Qué significa esto? Que si en el tribunal había 3 magistraturas, 2 hombres y una mujer, se fue un hombre, entonces el siguiente debería de ser mujer para que ahora hubiera 2 mujeres y un hombre. Entonces sale la convocatoria, se reforma el código y yo un año antes la elegí, y me pongo a preparar para que cuando se haga la convocatoria yo la iba a impugnar. Esta fue la primera demanda en todo México que exige cuotas arcoíris. En México, en la historia de México, no había otra demanda. Sí existía el precedente de caso Mushes, JSC 364-2018, si no me equivoco. Y este asunto es emblemático porque habla de la autoadscripción simple de la población LGBTI. Esto significa que no te tienen que pedir un documento de identidad. Claro. Pero no para reconocer un derecho político electoral. Entonces el primer asunto que llega a las manos de las magistraturas electorales fue el mío, donde demando al Senado para que nos dé cuotas arcoíris para las personas que queremos formar parte de autoridades electorales, porque tenemos 5 derechos políticos electorales, es muy importante que lo sepamos. Es votar, ser votades, asociarnos libre y pacíficamente para tomar parte de asuntos políticos, militar en partidos y de formar parte de autoridades electorales. Son derechos humanos. Y yo estaba exigiendo que me dieran la oportunidad de participar en esa convocatoria exclusiva para mujeres, porque yo al final del día decía, decía alternar el género mayoritario. Género no es sinónimo de mujer, porque hay género masculino, femenino, hay identidades no binarias, hay de género fluido, etc. Entonces el género no es dicotómico. Entonces yo preguntaba por qué es exclusiva para mujeres. Yo todavía no sabía de estas diferenciaciones de otros géneros, más que de hombre y de mujer. Decía, pero si a mí nunca me han reconocido como hombre, siempre me dijeron maricón, puto, puñal, joto, es porque ahora sí el Estado me obliga a reconocerme hombre para no poder participar en una convocatoria. Entonces empiezo a estudiar mi asunto
y le pregunto a un experto en sexualidad, al doctor Bobadilla, y le digo, él es investigador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Okay. Digo, oye, doctor, tengo esta situación, voy a demandar al Senado. Yo yo siempre en toda mi infancia me sentía mujer, hoy no me siento mujer, pero tampoco me han reconocido como hombre y tampoco me siento yo hombre. O sea, el género no es sinónimo de mujer y quiero participar. Dice, a ver, explícame. Ya le digo, le decía cómo me sentía y me decía, tal vez seas una persona no binaria o tal vez te identifiques con la teoría queer o tal vez seas de género fluido. Y yo le decía, a ver, aguántame, ¿qué es esto? Dime qué significa todo esto, porque para mí todo nada más es coto y puñal y ya se acabó, ¿no? Ya para estos tiempos ya me refería yo a las personas y de ya eras abogada, ya tenías una maestría. Así es. Sí. Pero el tema LGBT es un tema técnico. Entonces sí. me dijo, Ociel, tienes que estudiar. Porque son temas técnicos, son temas complejos, que tienen teorías, que son disciplinarias, se tienen que estudiar, se tienen que abordar de una metodología, etc. Entonces le dije, no, recomiéndame lectura. Me empieza a recomendar lectura. Yo por mi parte estudié lectura jurídica, por ejemplo, el emblemático asunto de la opinión consultiva 24/2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los protocolos de la Suprema Corte, los precedentes de la Suprema Corte en materia de diversidad, etc. Entonces me empecé a ser autodidacta en este tema y me topo con la teoría no binaria y la teoría queer y el género no binario que me había contado el doctor Bobadilla, y justamente es cuando digo, wow, o sea, no solamente tienes que ser hombre o mujer. Y yo les platico esto porque para mí fue una transición de escritorio, fue una transición pensada en la redacción de un agravio, porque ahí es cuando dije, ahorita a mi edad, yo tendría 35 años, dije, ahorita a esta edad, siendo secretario general de acuerdos, porque todavía me hablaban masculino, dije, es el momento en que puedo yo decidir ser mujer. Lo que siempre quise ser, yo en mi infancia quería ser mujer, yo me veía mujer y me sentía que en mi edad adulta me iba a tener mis vestidos, me iba a maquillar, en su momento me iba a poder operar, no sé, yo me veía mujer, pero resultó ser que me di cuenta que sufrí muchísima discriminación y volteaba a ver mi pasado y me generaba mucho resentimiento y dolor. Luego me volteaba a ver en mi juventud cuando me masculinicé y sentí los deleites del poder de la heteronorma, del patriarcado, y te das cuenta que ser hombre masculino es un privilegio, es una ventaja. Entonces dije, pero tampoco quiero seguir haciendo eso. Ya estaba como que entre una cosa y otra, ni quiero ser mujer, pero tampoco me quiero seguir asumiendo como hombre. Y justo ahí tomé mi decisión de asumirme como una persona no binaria. Como asumir ese tema de decir, me quiero poner tacones, me quiero poner falda, pero no me quiero depilar, ¿sí? Quiero traer los labios pintados y con barba, y no me interesa si traigo barba, no me quiero rasurar. Entonces yo sé, por ejemplo, que los tacones, yo estoy en contra del estereotipo, pero los tacones a mí me encantaban desde siempre. Entonces, aunque son muy incómodos y a veces hasta te lastiman las rodillas, sí. las piernas, te puedes tropezar y te puedes esguinzar. Pero como son esos, yo les digo que me siento como esa niña chiquita de 14, 13 años que se quiere pintar por primera vez, uh-huh, y que son sus primeros maquillajes y dices, wow, se sienten realizadas porque las dejan. El día de los 15 años de una mujer es como que su sueño hecho realidad es el llevarse el vestido, maquillarse, bailar. Es la presentación de que esa niña está transitando ahora transicionando a mujer. Y yo, así es como me estoy ahorita sintiendo. Llevo 3 años como una persona no binaria. Son las veces que me estoy poniendo ropa de mujer y de hombre y construí mi identidad así como yo la asumo. ¿Y cómo fue un día? Dijiste, bueno, yo ya no traía el pensamiento, sí, me estaba asumiendo, transicioné en mi persona, en mi individualidad, en mi razonamiento. Y luego estaba cerca mayo, el 17 de mayo, que es el Día Internacional contra los Discursos de Odio por LGBTfobia. Dije, ese día voy a llevar cupcakes, llevé cubrebocas porque estamos en pandemia, voy a poner la bandera LGBT, uh-huh, voy a pedirle a los magistrados que me den permiso de poner en la pantalla, en la infografía del tribunal, que este es un día muy importante para la población. Y lo hice así. Entonces,
yo ya había presentado la demanda, yo ya me había asumido persona LGBT, pero no binaria, perdón, pero ese día fue por primera vez que me llevé una falda, unos tacones, un saco y un moño, ¿no? Pero ya tenías en tu closet ropa femenina, ¿no? Lo fui a comprar, empecé a comprar poco a poco. Qué difícil. Y sí, y luego más porque porque no sabes dónde comprar, ni no sabes dónde comprar y luego cómo combinar. Exacto, entonces, mira, la verdad es que el tema de la combinación, yo creo que también eso fue una forma muy personal de que sí, yo siempre les digo, cómo me critican en redes sociales y ahora resulta que mucha gente es experta en etiqueta de vestimenta, ¿no? Y en moda. Entonces me dicen, ay, qué ridículo se ve con zapatos abiertos, no van con falda. Y yo digo, caray, si no respeto el estereotipo del género binario, pues menos me interesan las reglas de moda, de la vestimenta, ¿no? Claro. Entonces, y te lo digo porque me da mucha risa que cuando voy al centro comercial, llego, veo el maniquí con digo, esa falda se me va a ver preciosa. Y digo, la quiero. Entonces llego y pido de mi talla y no me quedan. ¿Por qué? Porque pues tengo cuerpo de hombre, además que estoy así. Entonces termino comprando ropa en el área de señora, ¿no? Entonces no hay ropa ajustada a mi cuerpo, entonces tengo que comprarme ropa de más tallas. Te falta asesoría. Y fíjate que sí, porque sí hay. Te he de decir algo que no me interesa verme femenina. No me interesa, o sea, no es como que mi expectativa de querer, incluso ni en el caminado. Ni en el caminado me interesa, porque hace días les contaba también que fue la marcha en Aguascalientes y me decía un compañero que es maestro del modelaje, mi amigo se quiere tomar una foto contigo, sí, claro, dice, pero ponte muy perra, avienta el pie derecho para allá y el pie izquierdo para acá, saca el pecho, saca la nalga y voltea hacia arriba, porque te vas a ver estilizada y un cuerpazo. Y yo le decía, no, la neta, o sea, no me interesa verme mujer, porque generé justamente esa identidad, esa forma de ser yo. Entonces, por eso es que hoy en día no me interesa si me combina la ropa, si no va una falda con saco, si se ve ridículo, no me interesa si no me maquillo, porque no me maquillo, solamente me pinto los labios y traigo barba, o me da hueva y no me quiero rasurar y me quiero pintar los labios, o sea, generé una identidad muy particular, muy personal. Entonces, y también, por ejemplo, se ataca mucho con mis piernas peludas. Me dice, ¿cómo es posible? Qué ridículo. Pero fíjate cómo vivimos en el estereotipo absurdo. Sí, ¿no? Hay muchas chicas, o sea, que usan así también. Y qué bueno, porque y tú ver una hay mujer... muchos varones que se depilan, ¿no? Así es. Y ver hoy en día una mujer con vello es incluso hasta denostativo, porque les dicen mujeres sucias, que no se cuidan, que cómo es posible. Imagínate, tú vas por la calle y una mujer alza el brazo y tiene vellos en las axilas. Uy, es lo peor. ¿Por qué? Porque vivimos estancados en un estereotipo absurdo de que no puedes hacer eso. La mujer no tiene derecho a equivocarse y a dejarse crecer el vello, algo tan natural. Entonces, eso justamente es lo que me pasó a mí. Generé una propia identidad, generé mi forma de ser. Me han dicho muchas personas oye, vamos, yo te acompaño para que te estilices, para que te vistas más padre. Y la verdad les digo que les agradezco mucho la intención, pero así como me he visto, de hecho es prácticamente siempre el mismo estilo que traigo, porque es lo que ya encontré como comodidad hacia mi persona y me identifica como Ciudad Baena, porque eso es lo que quiero mostrar. Un mundo dicotómico, sí, porque traigo ropa de hombre y de mujer, porque hoy en día hay ausencia de diseños no binarios. Sí los hay, pero caray, tienes que ir o con un modista, un diseñador, diseñadora, etcétera, para que te haga ropa exclusiva. Yo digo, a veces no tengo ni tiempo ni de hacer ejercicio, ni de hacer otras cosas, entonces menos de ir a que me hagan diseños. Entonces lo que hago es, lo que haya a mi alcance, es vestirme como me ves. Y me encanta, la verdad, es que me encanta esta disrupción, me encanta mostrarme como una persona distinta, diferente, que rompe con el dicotómico mundo de hombre y de mujer y combino todo esto lo hago. Y te ves muy cómodo. Sí, la verdad es que así como me ves me encanta, y mucha gente me ha dicho que si soy un payaso, que si soy un personaje inventado. Por ejemplo, hace poco me entrevistaron y me decía esta persona que me entrevistó, dice, ese personaje tuyo del magistrado,
Y le digo, no, es que no es un personaje, es mi personalidad, es mi identidad, es mi expresión de género. Y no estoy haciéndolo ni para ridiculizar a mi población, ni para lucirme, ni para nada. Simplemente me ves y me ves así. El día a día, en tu casa, en la calle, cuando no estás trabajando, por llamarlo de alguna manera. Cuando no estoy trabajando, la comodidad, la chancla, ando con short o con pants. Ahí, es lo que hago. Es que porque cuando salgo a trabajar, sí, pues trato de llevar esta parte. Incluso hay mucha gente que se molesta como si... De veras, mira, el tema jurídico es un tema de cuestión formalista, recalcitrante. Tengo una pregunta por eso, sí. Como cooptada por el hombre, sí, para decir, no puedes hacer esto. Incluso... el encuadrar, fíjate cómo hay dos sistemas. Sabemos que en el derecho tenemos dos sistemas: el civil law, el common law, el derecho civil, el derecho anglosajón. Y en el derecho civil, que es nuestra tradición, cómo el derecho está encapsulado en supuestos jurídicos. Es decir, comete homicidio quien priva de la vida a otro. Y si no se dan en esas palabras, sí, en esos elementos, no hay delito de homicidio, por ejemplo. Entonces, cómo hasta en el derecho tenemos una fórmula para decir tal o cual cosa. ¿Qué va a pasar? Por eso el sistema de Estados Unidos con base en precedentes ha sido muy exitoso, porque no tienes que cuadrar un acontecimiento en una norma. Fíjate cómo hasta en esa parte traemos un lastre en la impartición de justicia o en el derecho, porque nos ha hecho mucho daño. Porque nos dicen, así debes de vivir, así debes de ser, esta es la norma de trato social, este es el comportamiento aceptado, esto es moral o esto es inmoral. Entonces esto lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer. Y eso nos empieza a limitar. Vivimos en un país con tantos límites que al último terminamos siendo lo que los demás quieren ver y no lo que tú quieres ser. Qué triste. Te estoy escuchando, estoy aprendiendo obviamente todo lo que dices, pero en algunos puntos me identifico, ¿verdad? Porque yo creo que las personas en algún momento sentimos como que no encajamos en muchas situaciones que forzosamente tenemos que estar. Una de las preguntas iba encaminada a eso precisamente. O sea, en un ambiente, el ambiente legal es un ambiente de personas muy tradicionales, de machismo, de temas de acoso sexual, de criterios muy cerrados. Yo a veces bromeo y les digo que los abogados tienen una visión túnel, porque no puedes ver más allá de aquí, ¿verdad? De lo que hay. Hombres y mujeres, o sea, abogadas, abogados. Pensaríamos que en esta comunidad deberían de ser las personas que son más abiertas y deberían de entender mejor los derechos humanos, pero solamente los usan en algunas situaciones donde les conviene mencionar o fundamentar un derecho humano, pero ya cuando llega la situación de dar una opinión, siempre es sesgada y siempre es con el machismo y con muchos problemas. Entonces, ¿cómo es que en una comunidad así tan complicada decides iniciar toda esta lucha? Fue muy difícil, porque yo recuerdo cuando estaba en la facultad de jurisprudencia, está el aula, está hacia abajo como si fuera tipo Harvard. Entonces en la puerta de atrás entraba el alumnado y en la puerta de enfrente era una puerta exclusiva para los licenciados. Y había el 95% eran varones. Entonces tenías prohibido entrar por la puerta del maestro. Era raro el maestro que te decía, pásale por aquí. No, ya el alumnado sabía que la entrada del alumnado era por atrás y enfrente entraba el docente. Desde ahí, desde el mensaje de poder, y no era de respeto, porque el respeto se gana con el conocimiento, con la pedagogía que te da el docente, de que te enseña, que lleva su clase preparada, que se sabe que se apasiona por el derecho. Entonces es difícil romper este mundo tan perfeccionista del derecho, incluso hasta cómo se enseña el derecho. Y a mí me fue muy difícil, porque en aquel tiempo yo era una persona cobarde. Yo me veía en la carrera cuando había un maestro que hablaba de los homosexuales con una manera peyorativa, y mis amigos me decían, a ver, no, que es muy chingón, tú eres de la comunidad, tú eres de LGBT, habla, defiende. Yo decía, no lo voy a hacer, porque ahí va de por medio mi calificación. Entonces tenía una gran cobardía, porque
le prefería tener la buena nota antes de ponerme al tú por tú con el maestro, porque tenía el poder de la pluma y mi calificación en sus manos, y no lo hacía. No lo hacía, ya lo hice, fíjate, ya hasta en otros grados, en la maestría fue cuando me atreví a hablar de estos temas, a debatir contra el docente, a competir y discutir con mis compañeros y compañeras de estos temas, pero es muy difícil en la abogacía, en el derecho, abrirte, porque es perfectamente, lo dices con mucha puntualidad. A veces en el sistema jurídico donde más se discrimina es en el propio ejercicio. Si tú ves una mujer guapa, no puedes decir que tienes inmediatamente, es incapaz de poder sobresalir, de poder trabajar, de poder ser de salir por sí misma. Le debe favores sexuales y por eso está en este espacio. Eso es un absurdo, que tenemos un constructo social. Entonces, esa parte del machismo, del patriarcado, ha hecho muchísimo daño y se replica en el derecho. Es una realidad. Entonces, yo recuerdo que de las pocas mujeres maestras que nos daban derecho, licenciadas que nos daban derecho, inmediatamente muchas personas decían, es que son lesbianas, es que son machotes, y es que son las recomendadas. Y siempre términos peyorativos para decir que la mujer puede estar en estos espacios. Y para la población LGBT, ni se te ocurra decir que eres LGBT, jamás, porque es lo peor, porque ya el hábito hace al monje, una persona femenina, homosexual, así que se le note, está pisoteada, está perdida. Entonces, imagínate ese esfuerzo de querer sobresalir como una persona visible de nuestra población en el ámbito jurídico, es totalmente distinto. Yo te he de compartir algo que me está ocurriendo recientemente. Hay barras de abogados que han querido ir a hacer manifestaciones al tribunal para impedirme que yo siga yendo con esta vestimenta, con esta expresión, porque les molesta que utilice el pleno, que salgan fotografías así, y empiezan a cuestionar por qué Osiel Baena está usando el pleno para burlarse de la abogacía, para burlarse de la institución, para burlarse del pleno. Entonces hay una resistencia a los cambios, una resistencia a la gente distinta, a la gente diferente, y pues poco se habla de las aportaciones que yo he hecho en materia electoral, pero el tema es que ahorita yo cuando voy a entrevistas y lo entiendo, terminamos hablando más de mi expresión y mi identidad de género que de las aportaciones jurídicas, y lo entiendo. Antes me molestaba, pero después dije, es que ¿cuántas personas no binarias conocemos? ¿Cuántas personas saben del término queer, de lo no binario? Justamente con eso contesto tu pregunta, ¿qué es ser una persona no binaria? Tenemos un mundo dicotómico de lo que es hombre y de lo que es mujer, de lo que se entiende por los estereotipos y roles de tener pene y de tener vagina. Entonces, este dicotómico mundo solamente son dos opciones, pero las personas no somos los cuerpos exclusivamente. Un cuerpo no define, un pene no define cómo te debes de comportar, una vagina no define cómo te debes de comportar, sino que el desarrollo siempre históricamente lo hemos puesto en el pensamiento del ser humano. ¿Sí? Incluso las estructuras jurídicas abstractas que no conocemos pero que aceptamos como válidas, como por decir el Estado es un ente abstracto que no puedes tocar, estoy tocando el Estado, no. Claro. No se toca, pero sabes que existe. Entonces las identidades de género son eso, son construcciones personales que no solamente pueden ser dicotómicas, es decir, no tengo dos opciones, nada más asumirme hombre, asumirme mujer. Es decir, puedo yo generar mi propia identidad y asumirme siempre y cuando no haga daño a alguien más, porque luego dicen, hay unas teorías muy conspiracionistas que dicen, es que luego al rato vas a quererte asumir niño de 3 años para no querer pagar impuestos. Claro que no, o sea, el tema no es tan llegar a esos absurdos, ¿no? O el tema también de conspiración, decir, es que te quieres asumir mujer para luego entrar a los baños y violar a las mujeres. O sea, ese tipo de absurdos que llegamos luego a hacer esa comparativa para desacreditar movimientos, luchas genuinas y válidas. Claro. Entonces esto es lo que nos pasa en nuestra población, y estar en la abogacía, en el ejercicio de la jurisdicción, ha sido para mí, la verdad es que un calvario, porque he recibido amenazas de muerte, he recibido más de 15 denuncias penales por usar el pleno. He recibido incluso hasta una denuncia por acoso sexual de un ex trabajador del tribunal porque lo denuncié por haber violentado y golpeado a una compañera, y como reacción a esa demanda, a esa denuncia, él me denunció por hostigamiento sexual, por acoso sexual. Entonces, afortunadamente el órgano interno de control hace poco
emitió el cierre del expediente porque no hubo ningún elemento que demostrara esto. Incluso las personas que ofreció como testigos ni siquiera acudieron a atestiguar nada porque sabían que, bueno, que no era cierto. Entonces, el tema es que he recibido muchas solicitudes de información de por qué uso el pleno, que por qué estoy homosexualizando el tribunal, que por qué estoy promoviendo la ideología de género. Una senadora que emitió un video en mi contra hablándome, diciendo que yo estoy afectando la salud mental de la niñez de Aguascalientes, que estoy promoviendo ideología de género que no es mi función, etcétera, ¿no? Entonces, se convierte esto en un asunto bastante complicado. Te comentaba antes de este programa del homicidio de Ulises de hace un mes, saliendo de un foro que llamamos el Congreso Nacional del Tiro Estratégico para la Defensa de la Cuota Arcoíris. Al salir, al terminar este evento, venía Ulises y Tumalán de Guerrero, venían de otros estados de la República también, y al momento de salir, 2 personas en una motocicleta vaciaron sus armas y le quitaron la vida a Ulises, un compañero activista en un evento de activismo, que con independencia de cuál fue el móvil del crimen, es un crimen de un activista, y eso no lo podemos perder de vista. Pero el punto es que nos exponemos también a estos crímenes de odio, a este temor, a este rechazo social, y eso es muy lamentable que nos esté pasando en nuestra población LGBTIQ+. Pero te digo, todo, en estos 8 meses he vivido lo que en mi infancia viví: el rechazo, la discriminación, el discurso de odio, la intolerancia. Los golpes hasta este momento no me han llegado, afortunadamente, pero sí el reto de la gente que voy caminando y se burlan de mí. Hace poco que llegué a la central de Aguascalientes, me bajo y yo iba a un evento y llevaba prisa, me subo al taxi y otro taxista grita: pinche maricón, ya lleva el pinche salado, ya se va el americanista. O sea, refiriéndose a mí, por supuesto. Yo ya iba en el taxi, pero dices, qué lamentable que la gente no te deje vivir, o sea, que le afectes, la sola presencia le afecta a las demás personas. Entonces eso ha sido muy lamentable, y yo lo entiendo, porque lo entiendo, pero no hay que aceptarlo y normalizarlo, claro, sí, ¿verdad? Pero entiendo que hay mucha gente que se impacta al ver mi vestimenta, pero tampoco les da derecho para que critiquen y para que juzguen y para que hablen mal de las otras personas, ofendan, ¿no? Claro, para que ofendan. Entonces ha sido muy difícil para mí, pero la verdad, maestra, es que he intentado, tengo una vida ya de mucha resiliencia, sufrí mucha discriminación en mi infancia, y hoy en día esta persona que tú ves, esa persona que ha sobrevivido, que ha salido adelante, que ha tratado de cambiar, al menos en su persona, su metro cuadrado para vivir con libertad. Pero pues ha sido algo difícil. Sí, que era lo que yo veía, o sea, de dónde vemos a esta persona tan segura, tan plene, o sea, tan, no sé, dueña de sí misma. Entonces esa parte, porque vemos el producto final, pero no vemos lo que hay en el ínter y todo el proceso, y que acompañó la red de apoyo, si no hay red de apoyo. O sea, tienes una piel de este grueso. Sí, pues, sí. Y mira, y lamentablemente estamos viviendo, yo les comento que son tiempos de primeras veces, y es muy lamentable. Hay muchas personas que me elogian mucho: oye, ¿qué se siente ser la primera persona, o le primere magistrada, le primere en recibir su credencial de lector? Y yo les digo, mira, me da muchísimo gusto, por supuesto, es un orgullo, pero es lamentable que estemos en tiempos de primeras veces, porque significa, Osiel Baena no es la única persona no binaria, ¿eh? Detrás de mí hay miles de personas no binarias. Entonces, de acuerdo al INEGI, existimos, de las que contestamos la encuesta, más de 600,000 personas en México, de las que contestamos la encuesta. Entonces, esto significa que somos el 1% de esta población LGBT, como no que binarias, que lo hemos expresado, ¿sí? Quienes no lo dicen o quienes no lo conocen. Yo tengo una pregunta. El género no binario no tiene nada que ver con la orientación sexual. ¿Puede una persona heterosexual autoescribirse, claro, no binario? Mira, esos son 3 conceptos muy importantes: orientación sexual, identidad de género y expresión de género. Ayer justamente vi un comercial, lo vi en YouTube, de un programa de dragas, y sale una draga y dice: yo soy heterosexual. Dice: yo me pongo la ropa de mi mujer, tengo mi esposa y tengo mis hijos, pero me encanta el drag. Y la ves, es una mujer.
Entonces dices, justamente esa pregunta es muy importante porque una cosa es la orientación sexual, es decir, Sí. qué atracción tengo hacia la otra persona para cuestiones erótico y afectivas, es decir, con quién puedo y quiero tener intimidad, con quién tengo o satisfago ese líbido. Entonces la orientación sexual es homosexual, es heterosexual, es bisexual o es asexual. Entonces puedo tener estas 4 opciones y es libertad. Esa es la orientación sexual. La identidad de género es cómo me siento yo en mi cabeza, cómo me percibo yo en lo personal, no cómo me satisface mi cuerpo, no. Sí. Cómo me siento en lo personal y me puedo asumir hombre, me puedo asumir mujer, me puedo asumir hombre trans, mujer trans, me puedo asumir persona no binaria, me puedo asumir queer, persona de género fluido, es decir, tengo una gama, por eso es una diversidad sexual y de género, porque tengo muchas opciones de identificarme en lo personal. Pero, por ejemplo, volviendo al ejemplo, yo me puedo asumir mujer, tengo pene, me puedo asumir mujer y me gustan los hombres. O me pueden gustar las mujeres, o me pueden gustar las dos, porque no es lo mismo orientación que identidad de género. Pueden coincidir, pueden ser binarias, sí, pero esto es todo un tema. Por ejemplo, yo he conocido mujeres trans que se sienten, que son, porque así lo son mujeres que les gustan mujeres, aunque esta mujer trans tiene pene, le gusta una mujer con vagina y se siente lesbiana, y se asume lesbiana. Y hay que respetar su identidad de lesbiana, porque ella dice, a ver, yo soy mujer, me gusta otra mujer y soy lesbiana. Oye, pero es que tú tienes un pene y ella tiene una vagina, entonces eres heterosexual. No, su orientación sexual es muy independiente de su identidad de género. Y aquí yo siempre, esos temas son totalmente complicadísimos, ¿eh? Y yo siempre he dicho, lo más sencillo es que cada quien se autoidentifique, se autoperciba y se defina. Esa es la diversidad. Porque justamente luego queremos. Hace días tenía una discusión con un compañero que me decía, es que no puede ser una mujer, me decía, ¿cómo hay mujeres que se definen mujer trans no binarias? Le digo, es que pregúntale a la persona por qué se define así. Yo una vez tuve esa duda y le pregunté a esta persona, justamente era así, una mujer trans no binaria. Le digo, oye, ¿no es contradictorio asumirte persona mujer y luego trans y luego no binaria? Dice, a ver, es que yo me asumo en mi expresión de género, me gusta verme mujer. En mi orientación sexual soy lesbiana y en mi identidad de género soy persona no binaria. Dije, wow, entonces esa es la explicación que se da. Pero entonces el tema es que al final del día, cada quien construye su propia identidad. Por lo bueno que lo tiene claro. Así Puede es. haber personas que todavía no ubican. No ubican, sí, por eso te digo que lamentablemente siempre hemos tenido 2 opciones, o ser hombre o ser mujer. Incluso he también recibido mucha crítica en la propia población LGBT, porque me dicen, por ejemplo, hay gays que me dicen mucho, es que ridiculizas a la población LGBT porque yo no me siento representado en mi persona por ti, porque tú representas por lo que hemos luchado mucho, porque no nos ridiculicen. Y digo, a ver, uno, pues no busco encasillarme en nada, simplemente estoy siendo yo. Y además, esta es mi expresión de género. No quiero masculinizarme, porque luego tenemos esa creencia de que, a ver, es un magistrado, es varón, que se comporte como hombre y que demuestre que los gays son masculinos, blancos, poderosos y que no demuestran debilidad. Eso es lo que quieren muchas personas, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque esta es mi identidad, esta es mi expresión de género. Entonces es muy difícil querer darle gusto a muchas personas. Entonces es importante que te conozcas, que te asumas, que te identifiques, y como tú te quieras asumir, eso es muy válido. Yo creo que eso es lo más rescatable, y por eso, como lo dices, esa es la diversidad. Es lo que podemos entender, pero sí es importante tener clara la diferencia entre orientación sexual, identidad de género y expresión de género, porque luego también me dicen, a ver, eres una persona no binaria, no te asumes como hombre o como mujer, ¿y por qué usas cosas de mujeres? Pues no, que no te sientes mujer. ¿O por qué usas ropa de hombre? No, que no te sientes hombre. Dices, a ver, la expresión de género la demuestras como tú quieras. Yo puedo estar totalmente masculino y sentirme persona no binaria. O sea, tú me puedes ver totalmente de mujer, sí, y yo me asumo como persona no binaria. Entonces la expresión de género tampoco necesariamente tiene que ir en el mismo sentido de mi orientación sexual o de mi identidad de género. Por eso es que son cosas totalmente distintas.
Por eso es importante conocerlas para ir entendiendo un poco, pero al final del día yo siempre lo vuelvo a decir, respetar cómo cada persona se autoidentifica, se autoascribe y se define. Excelente. ¿Y la historia de cómo llegaste a ser magistrado? Estoy ahorita ocupando un espacio nada más por Ministerio de Ley, porque concluyó el periodo de la magistrada Claudia. Ella la designó el Senado por 5 años, pasaron los 5 años y el Senado no ha emitido nueva convocatoria. Entonces la ley del Estado de Aguascalientes, la ley electoral, determina que la persona que ocupe la Secretaría General de Acuerdos estará en funciones de magistrado. Entonces es cuando se va Claudia y yo entro por Ministerio de Ley a asumir el cargo. Ahorita ya llevo 9 meses, ya llevo 10 meses en la magistratura, en octubre cumplo el año y el Senado no ha emitido la convocatoria. Entonces hasta este momento sigo ejerciendo la función de la magistratura electoral y es como llegué, pero estoy también compitiendo ahorita por esa magistratura de 7 años. Pero al mismo tiempo te comento que me inscribí el día de ayer para la magistratura de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y pues son luchas, son aspiraciones. ¿A quién no le gustaría estar en la Suprema Corte? ¿A quién no le gustaría tener una magistratura de un circuito, de un colegiado de circuito unitario en el Poder Judicial de la Federación, en tu estado, por formar parte del Poder Judicial de cada entidad? Yo creo que quienes estudiamos Derecho tenemos como esas miras de un día estar en la corte, un día llegar a esos máximos espacios, y para mí también representan esto, pero hay que buscarlos, hay que luchar por ellos. No ha sido nada fácil, hay que alcanzarlos, hay que levantar las manos, para la mano y alzar la voz cuando queremos opinar, cuando queremos hablar y cuando queremos decir aquí estoy, es necesario luchar por esas cosas. Difícilmente, y hay personas que les llegan las cosas a veces así, de la nada, pues qué padre, pero es la suerte, pero a veces hay otras personas que tenemos que rascarnos con nuestras propias uñas, ir luchando. Para mí tú eres un ejemplo de eso, precisamente, porque yo te reconozco mucho cuando te daba clases, cómo te veía, y siempre fuiste una persona participativa, la que siempre llevaba la tarea, la que siempre estudiaba, que siempre opinaba, que leía antes de la clase. Yo tengo un recuerdo de ti y hoy estás proyectándote gracias. Como una gran abogada, porque no te ha sido fácil, nadie te lo ha regalado, sí. Y estás donde estás porque te has quemado las pestañas, porque has trabajado por el lugar en el que, y el espacio y el reconocimiento que tienes. Entonces, esa es la historia de lucha de cada persona. Pero es muy importante señalar que hay que seguir insistiendo, hay que seguir picando piedra y abriendo camino. Pero cuéntanos un poquito, porque yo creo que no hay información digamos que de la población en general que se necesita, ¿verdad? Para ser un magistrado, juez, jueza. Porque a veces hacen comentarios, a mí me hacen comentarios, ¿por qué no eres jueza? Es como, yo creo que se imaginan como, déjame en una escuela de jueces, salgo y voy y presento mi currículum. Entonces hay mucha ignorancia. Y si quisiera que nos cuentes todo lo que hay atrás, o sea, todo lo que se tiene que estudiar, postularse, prepararse, todo. Así es, para la magistratura electoral, el derecho tiene una ramificación impresionante. En la materia electoral es una rama del derecho público, eminentemente de precedente constitucional. Entonces, para llegar a una magistratura electoral hay un procedimiento establecido en la Constitución que señala que para ser magistrado de un tribunal electoral de un estado se requiere tener 35 años de edad, un título de licenciatura en Derecho que cuando menos tenga 10 años de ejercicio, experiencia probada en materia electoral. Luego, inscribirte en un concurso público, una convocatoria que se abre en el Senado de la República, saca la convocatoria, te inscribes, te entrevistan, tienes que cumplir estos requisitos legales, luego haces un ensayo y haces una comparecencia en el Senado de la República, te presentas y les expones por qué quieres ser magistrado. Una vez que se tienen todos esos elementos, el Senado de la República los analiza, ve los mejores perfiles y decide quién va a ser propuesto para que se designe por el Pleno del Senado y se vota. Entonces el Senado de la República tiene que elegir a estos mejores perfiles. El deber ser es que sean los mejores perfiles, pero en la realidad a veces ganan más los apasionamientos políticos y a veces llegan a los espacios personas que que sí cumplen los requisitos legales, pero con una constancia de materia electoral ya es suficiente para acreditar que lo conoces porque no te ponen examen. Eso también ha sido una crítica que yo he señalado, que a veces sería prudente llegar a la oposición para que no lleguen
cuotas de cuates, de esas cuotas con el término negativo. Que hay en todas partes. Que hay en todas partes, lamentablemente, y que lleguen los mejores perfiles. Entonces yo creo que ahí también esta parte le ha faltado mucho este nuevo diseño constitucional que nació en 2014, pero una vez que el Senado propone una terna, lo pasa al pleno donde están las 128 senadurías y luego les dan una boletita y ponen el nombre y lo depositan en una urna. Y van escrutando, van separando y quien tenga mayor número de votos de estas 3 personas es quien se designa en cada tribunal. Ahorita en el Senado de la República no hay mucho desacuerdo, no han podido elegir más de 70 nombramientos a nivel nacional, por eso es que yo estoy en funciones, estoy compitiendo porque me designen por 7 años, pero bueno, esperemos que así sea, así es, y que me den esa confianza para poder ejercer no de manera temporal, sino definitiva por 7 años el cargo de la magistratura en Aguascalientes. Ahorita que nos hablas de eso, ¿qué sería la diferencia o el beneficio de que una persona que pertenece a la comunidad LGBT ocupe un cargo público de esta magnitud? Hay muchas ventajas, obviamente te lo digo desde el punto de vista de pertenecer a la población LGBT. Primero, visibilidad. Sí. Decir que hay personas LGBT ocupando estos espacios de decisión, estos espacios de alta responsabilidad y por supuesto que las desempeñemos con pulcritud y con dignidad. Esa es una visibilidad. La segunda es que se generen estos espacios de poder y de poder acceder, de llegar a estos espacios para ejercer la función. Porque luego es muy difícil, por la sola apariencia se nos cierran puertas. Entonces, que nos permitan ocupar los espacios representa muchísimo. Por eso te comento que otra ventaja es visibilidad y aparte que tengamos presencia o espacios laborales. Y finalmente es normalizar. Yo lo que busco es que se nos vea como una persona común y corriente. Que el día de mañana, en el futuro cercano, hablemos de una persona, es una persona así LGBT ocupando una diputación, una senaduría, una magistratura, etcétera, y no pasa absolutamente nada. Es como ver una mujer, un hombre. Hoy, por ejemplo, estamos ante un inminente paso de que tengamos una presidenta mujer de la República. Entonces sí, es muy posible que así se vaya a dar. Y esto ha sido un cambio cultural, y ha sido un cambio cultural que se ha ido dando a través de las acciones afirmativas, del empoderamiento de la mujer, que se ha dado a golpe de sentencia, pero que vas normalizando. Ya antes hablar de una mujer presidenta era impensable. No, pues esas que se pongan a hacer tortillas en su casa, que se pongan a cuidar a los hijos. Van a estar llorando todo el día. Van a estar llorando. Cuando tengan su ciclo, ¿no? Así es, exactamente, esos estereotipos absurdos. Sí. Y ya tenemos mujeres gobernando y no se ha acabado el mundo y no se ha derrotado el sistema, ¿no? Entonces, el punto principal es que tenemos hoy en día grandes retos para normalizar nuestra presencia en los espacios públicos. Y ahorita que nos hablabas de la cuota arcoíris, cuéntanos de qué se trata. Las cuotas, hay un término importante que es una medida. Las acciones afirmativas son mecanismos que permiten reducir las brechas de desigualdad de los grupos desventajados frente a los grupos aventajados. Okay. ¿Qué significan las acciones afirmativas? Son mecanismos, dije, y hay diferentes tipos de mecanismos. Hay cuotas, hay lineamientos, hay medidas de nivelación, incluso una circular podría ser una acción afirmativa o un curso podría ser una acción afirmativa. Entonces hay muchas formas de acciones afirmativas. Las cuotas son las acciones afirmativas que llama la teoría como acciones afirmativas rígidas. ¿Por qué rígidas? Porque si hay 5 espacios y destinas 3 para mujeres, esa es una cuota de cupo. Sí. Entonces estos 3 espacios que si tú dejaras que la propia evolución de la cultura de la población elija a estas 3 personas mujeres, van a pasar 20, 30, 40 años y a lo mejor vamos a alcanzar un espacio nada más. Entonces va a ser muy difícil que se acceda a estos espacios por la evolución natural de la sociedad. Entonces las cuotas vienen a fortalecer y a decir, por fuerza va a haber 3 espacios para mujeres, por ejemplo. Entonces esto lo va normalizando. Ya cuando volteas para atrás al paso de 5 años, máximo una década, ya normalizaste la presencia de la mujer, que es lo que nos está pasando aquí en México. Porque hay cuotas que ahora ya son principios constitucionales.
Lo mismo es con la población LGBTIQ+, con las personas con discapacidad, con las personas jóvenes, afromexicanas y migrantes. Ya vemos que hay una obligación de las instituciones de emitir espacios para estas personas a través de las acciones afirmativas. Por eso es que la cuota arcoíris es como un término acuñado para nuestra población. Sabemos que el arcoíris representa la diversidad, entonces tenemos cuotas arcoíris. ¿Qué significa? Son espacios para que la población ocupe lugares de toma de decisiones, particularmente los cargos de elección popular. Okay, O en mi caso, en elección popular ahorita, porque en mi caso, por ejemplo, de conformación de autoridades electorales, todavía no hay cuotas, lamentablemente, de nuestra población, porque hay resistencia a ceder los espacios. Entonces, en cargos de elección popular apenas se empieza a ver poquito a poquito avance. En la elección pasada federal de 2019-2020, por primera vez en la historia, la Sala Superior ordenó al INE que emitiera acciones afirmativas para qué grupos, para que determinara el propio INE qué grupos les iba a dar cuotas, y el INE determinó que iban a ser personas migrantes, personas afromexicanas, indígenas y LGBT y discapacidad. Estos fueron los 5 grupos a los que se les aplicaron las cuotas de cupo. Excelente. ¿Y otra cosa que nos falte en el tribunal? Mira, o vamos en toda la estructura. En toda la estructura, porque estos son cargos de elección popular, pero Sí. debemos de tener espacio en todo, tanto en los espacios públicos como en los privados. Sí. En los públicos no hay ninguna persona LGBT en la Suprema Corte de Justicia, al menos no abiertamente. No tenemos espacios en el Senado de la República. No tenemos espacios en muchísimos ayuntamientos. De presidencia municipal solamente ha habido actualmente una en el Estado de México, pero hay poca representación de nuestra población, hay pocas diputaciones locales, pero que se han dado justamente a golpe de sentencia y a través de las cuotas arcoíris, pero nos falta muchísimo de tener presencia en los institutos estatales electorales, en el Consejo General del INE, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder de la Federación, en la propia Sala Superior. Entonces falta mucho por ir conquistando espacios en las propias magistraturas, magistraturas del Foro Común, en materia penal, en materia civil, en materia laboral, etcétera. ¿Cuántas personas LGBT abiertamente tenemos? Y son pocas. ¿Por qué? Porque da miedo, porque sabes que te van a discriminar, porque incluso hasta puede haber hasta persecución por expresarte como una persona LGBT. Y ahorita que nos comentabas sobre las demandas, en general, cuéntanos un poquito en qué consisten las demandas que has presentado. Yo los llamo litigios estratégicos porque no solamente tienen un impacto hacia mi persona, sino que tienen un impacto para toda nuestra población. El litigio estratégico es una herramienta fundamental para reivindicar los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad. He presentado alrededor de 12 litigios estratégicos, de los cuales hoy en día 4 son considerados como sentencias relevantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El primero de ellos fue demandar al Senado de la República para que emitiera cuotas arcoíris para formar parte de autoridades electorales. Otro muy importante es en el que se ordena al Congreso de la Unión a legislar en materia de cuota arcoíris. Otro de ellos fue la obtención de mi credencial de elector con casillero no binario. Demandé al INE para que nos expidiera la credencial de elector. Yo pedí que nos dieran la NB, que es de no binaria, pero el INE como una determinación neutral, porque no solamente es para NB, no binarias, sino para personas queer, para personas de género fluido, personas de dos espíritus, etcétera, y giras. Entonces esas identidades entran en la X, que no comparto esa determinación, pero bueno, fue lo que el INE consideró como una letra comodín, por así decirlo. Pero esa también fue a través de un litigio estratégico que presenté. Otro más fue donde impugné las convocatorias para la integración de OCLES para que no fueran exclusivas para un solo género, sino que también hay, por ejemplo, cuerpos con capacidad de gestar que no se asumen mujeres. Uh-huh. Son cuerpos que tienen vagina, que menstruan, que pueden dar a luz, etcétera, que pueden gestar, pero que no se asumen mujeres. Y el hecho de no asumirse mujeres, pues entonces indirectamente como no se asumen mujeres, no pueden participar en convocatorias para mujeres, y si las reconoces como mujeres les estás violentando su libre desarrollo de la personalidad, porque forzosamente las quieres considerar como mujeres. Entonces son asuntos que han venido a cambiar o a romper paradigmas de cómo entendemos el mundo dicotómico y el mundo heteronormado y cisgénero, ¿no? Entonces son asuntos que han venido a revolucionar
la impartición de justicia en materia electoral, que también se me ha cuestionado mucho porque dicen, a ver, estás en la magistratura pero no puedes litigar, es cierto, pero litigo en ámbito federal donde no tengo problema de conflicto de interés, porque también los litigo para mí, porque yo también tengo derechos humanos y yo también, un magistrada que sufra una violación a su derecho humano también puede acceder a la justicia. Por supuesto. Entonces yo en ese sentido, así lo hago. Yo estoy en la magistratura, pero si quiero participar a una convocatoria federal y no me dejan, la puedo impugnar. Y eso no implica que esté incumpliendo mi imparcialidad en el ejercicio de mi cargo de la magistratura. Claro, porque estás siendo como ciudadano. Así es, exactamente. Entonces, pero estos precedentes han sentado, han hecho grandes diferencias, incluso agradezco mucho a uno de los magistrados de la Sala Superior que escribió un libro que se llama Los derechos político-electorales de las personas LGBT, me invitó a escribir el prólogo, y me da mucho gusto porque, sí, claro, el libro es Derechos político-electorales de las personas LGBT y más. El autor es el magistrado Felipe Lamata Pizaña y la doctora Roselia Bustillo, y me invitaron a escribir el prólogo. Entonces, de hecho ahí lo traigo en la mochila, y traigo el libro, si me lo puedes pasar. Y lo interesante de este tema es que me invitan a escribir el prólogo, y el contenido, muchas de estas sentencias que se analizan son resultado de los litigios estratégicos que presenté. Entonces me da muchísimo gusto el que me hayan invitado a escribir este libro, porque escribir el prólogo de este libro. ¿Dónde lo encontramos? En la editorial Estiran Law Branch. Ahí en Google puedes poner el título del libro, Derechos político-electorales de las personas LGBT. Lo escribe el doctor Felipe de la Mata Pizaña y la doctora Roselia Bustillo, y podemos comprarlo electrónico o lo mandas pedir. Creo que cuesta $2.50, si no me equivoco. Está bien accesible. Está accesible, sí. Y además la forma, la de redacción está, te invito, o sea... estoy viendo el tamaño del libro también. Está rápido, lo lees en una hora, en media hora. Sí, lo lees rápido, bueno, una hora, porque yo sí leo tienes que echarle cabeza también, porque luego lees y hay que buscarlo, o sea, revisas, lees y todo, pero así es. Ahorita que estaba diciendo eso, o sea, para las personas que sean estudiantes, que nos escuchen, no sé, abogados, abogades, personas de la comunidad LGBT que quieran tener estos documentos o que quieran leer o que estén en una situación similar y que se quieran ayudar para un tema también legal, que a lo mejor no precisamente en temas electorales, hay muchas cosas y los fundamentos te sirven para una cosa u otra. ¿Cómo podemos encontrarlos para hacerles como que el camino muy fácil? Mira, hay muchos temas. Yo siempre he puesto a disposición mis litigios estratégicos en formato Word en mis redes sociales para que los bajen y los puedan utilizar. Pero lamentablemente el tema de la educación es un tema también de privilegio. Es muy lamentable que tengamos cooptado, que tengamos quienes estudiamos tenemos la fortuna de tener el conocimiento hacia nuestro favor, y qué bueno, ¿verdad? Porque nos ha costado mucho tiempo, pero también hay personas que no tienen acceso a la educación y que no pueden tampoco exigir sus derechos. Esto te lo comento porque ha sido muy difícil entender el derecho electoral desde la perspectiva de la diversidad sexual y de género. Yo cuando presenté mi amparo para que me dieran mi acta de nacimiento en Coahuila, que fue la primera acta no binaria en todo el estado, que de hecho hasta ahorita es la primera y no ha habido otras más, pero el tema es que me costó un año para que me dieran mi resolución, 11 meses, y yo le había pedido el formato de amparo a otra persona que conocía y no me la quiso dar. Me dijo, ay, luego te la paso, y eso luego te la paso, y es que sabes que ya no la tengo porque la tiene fulanito de tal. Y le hablé a fulanito de tal y nunca me contestó. Entonces hubo resistencia para cederme. Yo entiendo que el derecho, esta parte del ejercicio de la abogacía, sí, pues, no puedes dar tampoco, regalar tu trabajo, lo entiendo, pero a veces hay temas que son pero es una causa social. Una causa social, exactamente. Entonces yo no me lo entregaron y me puse a hacerlo, que a lo mejor me dio flojerita, pero luego después dije, no la necesito. Me puse a escribir mi amparo, lo redacté, lo presenté, y me ayudó Tony para hacer el trámite, un compañero, yo creo que sí lo ubicas también, dio clases esta Ama. Sí. Y él era su esposo, y él fue quien me ayudó a tramitarlo acá en Saltillo porque lo tenía que presentar en este circuito, y a los 11 meses salió mi amparo dándome mi acta de nacimiento. ¿Por qué te lo digo? Porque
para empezar a mover las maquinarias se requiere estudiar, leer, empaparte. Entonces el tema del derecho pues es una rama técnica que implica necesariamente una persona experta en el derecho. Por eso es que necesitamos ir leyendo. Está el protocolo para impartir justicia en el caso de personas con orientaciones, identidades, expresiones de género y características sexuales no convencionales que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un documento obligadísimo para cualquier persona que estudie derecho o que le interesen los temas de identidad y diversidad. Existe la opinión consultiva 24/2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la emblemática sentencia de Atala Rifo de materia de identidad de género. Entonces estos asuntos son relevantes y este libro es el único texto, es el único libro que existe en materia de derechos político-electorales. ¿De verdad? Exacto, sí, es lamentable, pero es el único que existe. Entonces, ¿por qué? Porque apenas empezamos a andar en estos caminos. Así es, sí. Esperamos que pronto sí. Me anime a escribir un libro. Entonces, el punto es que hay muy poco estado del arte en materia de derechos político-electorales con una visión LGBT. Importante, ¿verdad? La educación. Sí, es una realidad. El poder, el conocimiento te genera poder. Yo siempre les platico que lo que me han puesto en este espacio es la educación a mí. El hecho por ejemplo, ahorita me preguntabas, ¿qué se necesita para tener la magistratura? No es algo sencillo. Yo, por ejemplo, tengo la licenciatura en Derecho, tengo 2 maestrías, una en Derecho Constitucional, una en Derecho Electoral, el doctorado en Derecho. La segunda maestría que hice, no me costó ni un peso, pero porque entré a un concurso público que abrió la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, abrió la convocatoria a nivel nacional, fueron más de 2,000 personas y los primeros lugares nos permitieron hacer la maestría gratuita. Entonces, a veces te digo, están las posibilidades, pero hay que irlas a buscar, hay que estarlas rastreando, hay que ir por ellas. Entonces, el tema es que a mí me ha facilitado mucho la vida el estar estudiando constantemente, el estarme preparando. Yo soy una persona que le agradece a la vida que me haya dado esa facilidad de estudio porque me ha permitido empoderarme también, me ha permitido no ser cualquier persona común y corriente, que no lo digo en mala expresión, mal sentido, pero ocupar estos espacios requiere gente con conocimiento técnico, gente preparada, gente que esté constantemente en actualización, y nadie absolutamente hasta este momento puede decirme que no conozco la materia electoral. Lo he demostrado con los concursos públicos, lo he demostrado con todo lo que hago, y con la frente en alto digo, sí sé un poquitito de derecho electoral. O sea, es mucho. Mucho, muy bastante, dijo un amigo. Ahorita que mencionabas esa frase del conocimiento es poder, si me permites, ¿qué será? Unas 2 semanas dimos una capacitación a unas chicas de una fundación para temas de violencia sexual. Y algo que yo les hacía mucho hincapié, porque yo llegué y pensaba encontrar a señoras, mujeres de otra edad, y llegué, eran niñas, o sea, muy jovencitas, la mayoría de ellas. Y esta es una frase que yo les repito a todas las mujeres con las que yo me relaciono de una u otra manera, que vienen aquí a la oficina, que colaboran, y les digo, el conocimiento es poder. O sea, empieza y no pares, y busca donde tengas que buscar, porque eso como mujer te va a empoderar y te va a poner a un nivel bien diferente. O sea, vas a ser consciente de que tener el conocimiento te va a llevar una ventaja, y incluso frente a los hombres. Claro. Entonces eso es bien importante, y yo les decía a las chicas, el conocimiento es poder, porque estaban como batallando un poquito al inicio, porque yo les di el proceso de penal, y entonces decían, no, le digo, pero es que aquí es donde está la magia, aquí es donde ustedes van a lograr algo bueno, donde van a lograr una sentencia para cuando son víctimas de un delito de violencia sexual, cualquiera que sea, y van a entender por qué nos quedamos sin sentencias, o por qué las sentencias son absolutorias, y van a entender la ciencia de lo que es la prueba, todo el proceso, el debido proceso, toda esa situación. No venir a contarles yo una historia de algo que pasó, si no les cuento cómo se llega a eso. Entonces se los dejé ahí en claro, y siempre, yo lo creo fielmente, así como tú. Así es, ¿no? Y es que es una realidad. El conocimiento te abre puertas, te empodera, te cambia la visión del mundo, te genera ganas de seguir adelante,
ganas de querer más, no y es válido a lo mejor económicamente, pero querer saber más, querer entender, querer razonar, te da la posibilidad de saber expresarte, de saber comunicarte, de vivir la vida de manera distinta. Entonces, para mí el conocimiento, yo creo que eso es lo que nos ha permitido seguir avante, seguir adelante. Y sí, es un gran consejo y yo te agradezco a nombre de esas personas también porque que vengan y te lo digan. A veces la propia gente tiene egoísmo y no te invita a superarte, no te invita a ir más allá. Y que le mandemos o sembremos esa semillita de la esperanza, de la superación es fundamental. Sí. Ahorita hablando de conocimiento, leí que hiciste una tesis en lenguaje no binario. ¿Cómo es esto? O sea, ¿cómo se hace un trabajo Fue así? muy complicado porque el lenguaje, primero es importante decir esto, el lenguaje incluyente se utiliza exclusivamente en palabras que se usan para masculino y también para femenino. Las palabras neutras no. Entonces, solamente es para pronombres también. Ok. Por ejemplo, no digo micrófono porque es un objeto, no es un pronombre. Entonces digo micrófono, digo vaso, digo agua, bandera, no digo base, agua, no, se utiliza solamente para pronombres personales. Y luego el entender que las palabras, el lenguaje incluyente con terminación E nació no solamente para las personas LGBT, ni mucho menos para las personas no binarias. Salió para evitar el desdoblamiento del masculino y del femenino. Todos, todas y todes, ¿no? O sea, para evitar eso, dijeron, pues todes, porque abarca cualquier identidad, cualquier género, sin problema. Pero luego hubo resistencia de por qué vuelves a invisibilizar a la mujer, porque la lucha de la mujer ha sido de muchos años y que se le vuelva a invisibilizar en un neutro, pues hubo resistencia. Entonces se volvió a utilizar el desdoblamiento. Entonces ya terminamos de querer una sola palabra, ahora tenemos 3 palabras. Todos, todas, todas. Y se fue acuñando este término para la población LGBTIQ+, particularmente para las personas no binarias, cuando la verdad es que el antecedente no iba por ahí. Okay. Pero la palabra E es para neutralizar, para no hablar de género. Entonces, bueno, ya una vez entendido esto, hice mi tesis doctoral y la hice intencionalmente para visibilizar a nuestra población. Y, por ejemplo, decía, citando al autor, así se diría, al autor, por ejemplo, Javier Díaz Urdanive, escribí, citando al de autore Javier Díaz Urdanive. Entonces utilicé palabras con terminación E. Y eso no es invasivo para la identidad, sino que es justamente utilizar palabra neutra con terminación E. Y hubo una resistencia. Al principio mi asesora de tesis, la doctora Blanca, que estimo mucho, me dijo, sí, vamos, adelante, yo te apoyo. Pero cuando la vio y la empezó a leer, incluso me dice que su hijo le comentaba, oye, esta tesis en francés, le maestre. y se reía porque dice, no, es una persona que está escribiendo con lenguaje incluyente. Y la leyó, la pasa al sínodo y hubo por ahí una inconformidad. Decían, es que esto carece de sintaxis, son palabras que no existen en el vocabulario, que no están reconocidas y por lo tanto le quita rigor científico, etcétera. Pero hubo una resistencia de la doctora y dijo, no, es que es válido, es una expresión, es una identidad, es un posicionamiento, incluso es una disrupción metodológica. Y el rigor científico lo tenía. Sí, por supuesto que lo tenía, solamente era en la palabra, en la forma de escribir. Y al final me dijo, sí logré convencerlos, pero con una condición, que hagas 2 tesis, una con lenguaje normal y otra con lenguaje incluyente. O sea, doble trabajo. Entonces lo dije, va, no importa, que trabaje doble. Y lo hice y me dijo, y vamos a hacer lo siguiente, la que sea con lenguaje normal, la dejas en la biblioteca. Okay. Y la que vas a presentar frente al sínodo va a ser la tesis doctoral con el lenguaje incluyente. Y fue con la que lo hice. Incluso, fíjate cómo vamos evolucionando. Yo en mi graduación de la licenciatura, ni de broma me imaginé que yo me hubiera podido llevar una prenda femenina. En el doctorado, cuando fue en mi graduación de la entrega del reconocimiento, sí, lo más que me atreví a hacer fue llevarme una corbata al cuello. Pero me daba un miedo y decía, ay, me están viendo. Y me sentía yo como que señalada. Pero luego, cuando hice mi examen profesional, que me tardé todavía como un año para hacerlo, después de acabar la carga académica,
hice mi examen profesional y me llevé mi vestimenta no binaria, bueno, de un palazzo precioso que me escogió mi mamá. Mira. Y me lo llevé y di mi exposición, y la verdad es que para mí representó también otro logro de visibilidad, porque ir a presentar un examen, a defender una tesis doctoral con lenguaje incluyente, con una expresión no binaria, frente a mis padres, frente a mi padre, mi madre y amigos, amigas de Aguascalientes, frente al sínodo, y fijar postura, contestar las preguntas que te hacen técnicas de estos temas, para mí representó también un gran logro. Entonces, es la única tesis que hay hasta ahorita con ese lenguaje incluyente de un grado doctoral. Interesante. ¿Y cuando adoptaste el lenguaje no binario fue fácil? No, todavía me cuesta mucho trabajo a mí en lo personal, porque hay personas que me dicen, a mí no me gusta ese lenguaje. Y trato de no incomodar a las personas. Entonces a veces trato de usar el lenguaje tradicional, o por lo general trato de usar palabras neutras. Por ejemplo, me han escuchado hablar mucho, la palabra comodina es personas. Las personas abogadas, las personas magistradas, las personas litigantes, sí, etc. Entonces trato de utilizar lenguaje neutro. Por ejemplo, mis sentencias que yo emito son neutras. No pongo masculinos ni femeninos, al menos que me refiera a la persona en lo particular. Pero sí pongo la parte promovente, la persona accionante, y trato de usar el lenguaje neutro, ¿no? Incluso cuando cito hago una referencia bibliográfica, deliberadamente pongo a la persona con, si el autor del libro, por ejemplo, cuando hago ensayos, si el autor del libro es masculino, pongo la persona fulana de tal, y cambio la palabra, porque también está permitido. No estoy plagiando ni estoy mal citando, sino lo que hago es también reivindicar a nuestra población para que haya esta apertura, y desde que se lee hay esa disrupción. Entonces, ¿pero fue complicado, más o menos? Pues sí, porque la tuve que leer varias veces y ver los enfoques. Incluso las últimas lecturas le volví a cambiar palabras para decir, es que vas perfeccionando, cada vez vas perfeccionando más el tema. Por ejemplo, tú te referiste hacia mí con varias palabras seguidas. Eres estudioso, eres abogado, eres esto, y dices, wow, cómo hay, a veces hasta no es nada normal, que a veces hasta incomoda los oídos, porque es algo que nunca se había dicho, algo que nunca se había pronunciado, y es muy difícil decir, a ver, esta es la palabra correcta. Por ejemplo, yo tengo una amigue, que usa, como apenas está aprendiendo, se asumió una persona no binaria, y apenas empieza a entender que solamente es en pronombres, y por ejemplo utiliza palabras que no debería como objetos, los utiliza con terminación E, y yo le he dicho, oye, compañero, pues es que este lenguaje es para pronombres, y vamos construyendo para no confundir a la ciudadanía, a las personas, y vayamos educándonos en ese tema. Pero al final la intención es que él quiere utilizar las palabras, y lo está haciendo a su manera, está evolucionando a su manera, pero sí es muy complicado utilizar el lenguaje con terminación E, pero no imposible. ¿Y cuál es digamos, no el beneficio, ¿verdad? Pero ¿qué es la importancia de tener este lenguaje en nuestra vida? Lo que no se menciona no existe, y lo que no existe no se atiende. Entonces, si no hablamos de las personas no binarias, si no hablamos de la terminación E para romper el dicotómico mundo, vamos a seguir viendo la vida de manera en dos opciones, hombres y mujeres, y se acabó. Entonces, el tema del lenguaje incluyente es visibilidad, es empoderamiento, es entender que existimos, normalizarnos y atender. El tema, por ejemplo, hay muchas personas que en el desconocimiento cuestionan, oye, es que ya el abecedario del LGBTI, X, Y, Z. No es, dicen, es que ustedes mismos se etiquetan. Y no es que nos etiquetemos, lo que pasa es que las necesidades de cada sector poblacional de LGBT tienen necesidades diferentes. Entonces es muy importante entender que un gay y una lesbiana, por ejemplo, en materia de salud no tienen problemas, porque un gay va, por ejemplo, al urólogo, una lesbiana va el ginecólogo, pero una persona trans, un hombre trans, tiene que ir al urólogo, y además tendría que ir con una persona, con una ginecóloga y con una persona especialista para que le dé un tratamiento hormonal.
de hormonización. Entonces la política cambia en las personas trans. Y no es lo mismo una mujer trans que un hombre trans. Entonces empiezas a ver... No es lo mismo si es un niño o una niña. Bueno, cuando iniciaron, ¿no? Sí. Imagínate, entonces todo este tema es importante de entender que cada población tiene distintas necesidades, realidades diferentes, que se enfrentan a la sociedad de manera distinta. Entonces, por eso es importante que entendamos las siglas LGBTIQA+, o P+, etcétera. ¿Por qué? Porque son necesidades y realidades diferentes. Por eso el uso del lenguaje incluyente es una forma de expresarnos, de visibilizarnos, de empoderarnos y decir aquí estamos, y también necesitamos reconocimiento. Las personas no binarias apenas hasta hace poco estamos entrando en el reconocimiento legal de nuestras identidades. Llevamos alrededor de 15 actas a nivel nacional, empieza cada vez a haber más, pero la primera acta se dio en Guanajuato, la de Coahuila la presenté yo hace poco, entonces la obtuve yo hace poco. Vamos conquistando derechos. Magistrado, pero esto no es nuevo, ¿verdad? O sea, las personas no binarias existían desde hace muchísimo tiempo. Así, las identidades no binarias, de hecho, mira, yo siempre lo he comentado. Por ejemplo, hay un autor que habla de la historia de la sexualidad, Michael Foucault, y nos habla precisamente de cómo las etiquetas de género las utilizaron para encasillarnos y para segregarnos y para podernos controlar. Eso es una teoría conspiracionista de él, pero que la verdad que tiene mucha razón. La naturaleza del ser humano no era dicotómica. O sea, la naturaleza del ser humano era satisfacer el líbido con quien quisiera. Incluso en la antigua Roma, los griegos, en término masculino, les griegues, lo que hacían es tener relaciones sexuales con quien quisiera. Sí. Los esclavos que tenían los usaban por igual hombre o mujer y no eran mal vistos. No existía la palabra de homosexualidad para estas personas porque tenían esa libertad de la satisfacción sexual y del líbido. Pero hoy en día, pues esto es una aberración, esto es impensable, pero lo cierto es que estas identidades son milenarias, no son una moda, no las inventamos ahorita. Le Magistrade no es la primera persona, o como me han dicho muchas personas, es que te subiste a la moda de lo no binario, ¿no? Son identidades que existían desde hace mucho tiempo, que las vamos conociendo y que nos vamos apropiando de estas identidades y las queremos, nos entendemos como parte de y transicionamos y las hacemos efectivas. Pensando un poquito de cuando inició todo, ¿te imaginas de que iba a ocurrir toda esta situación? O sea, desde tu transición, desde la manera que se exponenció todo, de la manera pública, o sea, ¿qué pasó? No, ha sido una evolución de mi persona. Yo dije, me voy a vestir nada más una vez al mes, ¿sí? Lo voy a hacer una vez al mes en eventos públicos o relevantes. Luego, después venían los ejercicios o las actividades cada vez más seguidas. Entonces ya no nada más me vestía como persona no binaria una vez al mes, sino cada 15 días, luego una vez a la semana. Hoy casi diario tengo eventos, entonces me fui acostumbrando. Hoy mi armario es mixto, entonces antes tenía muy poquita ropa de mujer, hoy tengo mucha ropa de mujer. Tacones de zapatos, siempre usaba 5 pares nada más, hoy tengo como 30 pares de tacones y los voy renovando. Entonces voy generando mi propia identidad justamente en el día a día. No me imaginaba yo que un tweet fuera a tener un boom cuando, aunque ya me había asumido como persona no binaria desde la Secretaría General de Acuerdos, que sí causó mucha polémica. La primera foto que subí se distribuyó en Aguascalientes, en algunos medios de comunicación, se criticó, hubo inconformidad con el presidente del tribunal, pero al final cuando asumo la magistratura fue todavía mucho más mediático, porque era la primera magistratura no binaria en toda América Latina. Y yo digo no solamente en América Latina, sino en toda América. No has visto una persona no binaria con esta identidad de expresión de género ocupando un espacio, y menos en un tribunal electoral. Claro. Entonces el tema fue muy controversial. Las fotografías de mi toma de protesta le dieron la vuelta prácticamente al mundo y empezaron a llamarme en Europa, en América Latina, en Estados Unidos, a hacerme entrevistas. Luego una cosa me llevó a otra. Empecé a hacer TikToks. Los TikToks fueron muy polémicos porque esperaban ver una magistratura muy seria, muy cuadrada.
sí con mi expresión que molestó mucho, pero jamás imaginaron a una persona como Ociel en un pleno con una expresión así y joteando. Les digo, porque por la parte de la identidad también va pegada con el ejercicio del derecho político electoral a formar parte de autoridades, y hacía los TikToks y terminaba con una frase jotera, o la propia actividad me llevaba a hacer algo jotero en el TikTok, y empezó el comentario, el boom, y se hizo viral, y han ido así. Se hizo viral con ese tweet. Con ese tweet empezó, y luego a replicarse, porque cuando ves por primera vez una persona, este es como el tema de Wendy Guevara. Sí. Es la primera vez que una mujer trans en un reality show gana. Y es querida. Y es querida por ser tan auténtica. Entonces este tema fue un boom con todo este cúmulo de cosas que están alrededor. Desde la propia personalidad de Wendy, desde la sola autenticidad y de esa jotería que le caracteriza y que no se limita para decirlo, para hacerlo, para enfrentar, para decir me vale, para posicionarse, pues justamente lo que me ocurrió a mí en la magistratura también, sí. Porque es lo que demuestro yo en la libertad. No me rijo con base en lo que la gente quiere que yo sea en la magistratura, sino como mi identidad y mi expresión quieren ser, obviamente siempre cumpliendo las normas. Hay cosas que puedo hacer, cosas que no podría hacer, y lo sé perfectamente, entonces tengo mis propios límites y sé qué es lo que no puedo ir más allá, pero lo que sí puedo hacer lo estoy haciendo, y es expresarme con libertad. Pero si eres consciente de que estás causando un precedente, lo estás dejando ahí, o sea, es un hecho histórico. Así es, mira, yo siempre he dicho que en la política la mejor improvisación es la que no se hace, no podemos improvisar. La sola presencia, mi sola vestimenta, mi actitud, lo que hago genera muchísima disrupción, y esa disrupción es fundamental en nuestra población y para nuestra población. ¿Por qué? Porque ves a la persona LGBT afeminada, disruptiva en su vestimenta, que no le tiene miedo al qué dirán, pero que sabe ejercer también la función con todos esos principios de constitucionalidad, certeza, imparcialidad, legalidad, etc. Entonces, voy trabajando todos estos temas para poder reivindicar a nuestra población LGBTI+, para decir, sí podemos ser, así como somos de joteros, de joteras, de joteres, sí podemos ser eso, pero también ejercer al mismo tiempo la función con dignidad. Objetividad. Así es. Claro. Así es. Muy bien. Suelo yo cerrar el podcast, pero en esta ocasión yo quiero que lo cierres tú. Primero, bueno, muchísimas gracias a todas, todos y todes, pero ciérralo, por favor, danos un mensaje. Primero, agradecerte porque, aunque por aquí debí haber empezado, Saray Ugaray fue mi alumna en la facultad en la Universidad de Derecho de la UNIDEP. Sí. Ahí la conocí, yo me quedé siempre con una gran impresión de tu inteligencia, porque fuiste y sigues siendo una persona muy brillante, y de muchas generaciones siempre fuiste una persona que dejó en mí un gran sabor de boca, de decir, estamos trabajando y están entendiendo, comprendiendo, me estoy explicando de alguna manera y poniendo esa semillita. Entonces, para mí, verte realizada cuando fuiste mi alumna es gratificante. Yo te felicito y te agradezco mucho que sigas poniendo en alto el nombre de la universidad de la que egresaste, de tu carrera, porque justamente eso es lo que habla de las personas que somos. Y finalmente también agradecerte este espacio porque nos dignifica nuestra población LGBTIQ+, agradecerte porque me permites venir a hablar de temas de derecho, de nuestra población, de mi experiencia personal, de mi experiencia profesional. Todo esto nos reivindica como población LGBTIQ+. Y decirle a la ciudadanía, decirle a la población en general, que las personas LGBTIQ+, lo único que queremos es vivir una vida como cualquier otra persona. No queremos sobresalir, no queremos estar en el ojo del huracán, no queremos escandalizar, no. Simplemente lo que queremos es vivir la vida como cualquier otra persona. El día que llegue, yo salga a la calle y que la gente no se me quede viendo por cómo visto, por cómo camino, por mis manierismos, que no se me critique o juzgue por mi expresión, sino por lo que se me tenga que juzgar como cualquier otra persona, ese momento vamos a decir que tenemos ya una sociedad madura. No queremos vivir con miedo, no queremos vivir con el temor de que nos van a acribillar, como le pasó a Ulises, que nos van a matar por odio, por
resentimiento hacia nuestras poblaciones. Entonces yo les pido mucho a la población en general que tengan esa empatía de las personas LGBTI, más que no queremos homosexualizar a nadie, simplemente queremos ser nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti.